términos que ya yo se los he venido dando, pero para que hoy los tengamos en cuenta. Recuerden que embrión, ¿qué le llamamos embrión? El embrión es hasta las 8 o 9 semanas de edad gestacional. Decir que es un embrión después de las 9 semanas no es adecuado, o decir que es un feto antes de las 9 semanas no es adecuado. Embrión 8 o 9 semanas. Feto, que se llama feto, desde las 9 semanas para adelante hasta el momento en que el bebé nace. Apenas el bebé nace y hace, ya dejó de ser feto. ¿Listo? Si el bebé nunca respiró, es un mortinato. Entonces, feto que después de 9 semanas hasta el momento de nacimiento. Cuando nace, pues es un bebé, un recién nacido, ¿cierto? ¿Qué es un mortinato? Mortinato. Mortinato es un bebé mayor de 20 semanas y que muere en el útero de la mamá, que muera intrauterino. Aquí se incluyen todos, es decir, un bebé que tenga 22 semanas y se murió y tocó sacarlo, 24 semanas, 30 semanas, o el bebé que está en trabajo de parto y se murió, es un mortinato. El bebé que nació y nunca respiró, mortinato. Si el bebé nació y tuvo una respiración y el médico escribe Apgar de 5 y a los 30 segundos se murió, no es un mortinato, es una muerte perinatal temprana. Eso es muy importante porque los mortinatos, la señora que tiene un antecedente mortinato tiene riesgo en un próximo embarazo de tener otro mortinato, entonces uno tiene que estar muy pendiente de ella. Es un riesgo de que su bebé se le muera intrauterino, sobre todo los que están antes del trabajo de parto. Los bebés que mueren en el trabajo de parto o recién naciditos tienen mucho que ver con el proceso del trabajo de parto y son los que causan la mayoría de las demandas a los médicos generales y a los obstetras. Es decir, es el bebé que está, la mamá que está bien, control del embarazo normal o con cualquier patología, pero que llega al trabajo de parto lo hacemos, el bebé lo atendemos el parto normal, nace el bebé, los que han tenido partos y de pronto el bebé nace en malas condiciones, es decir, nace deprimido, se muere, ese bebé se llama una muerte perinatal y esos son los que casi siempre nos demandan y uno como médico, como obstetra, nos tenemos que demostrar que el control del trabajo de parto lo hicimos bien, que el bebé estaba bien, que 5 minutos antes el bebé estaba bien y hay que demostrar que se murió por una causa ajena a nuestro quehacer médico y a veces es muy berraco porque no lo encontramos, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta como eso que hay que hacer. Entonces, el trabajo de parto, los que han estado en simulación, lo que yo les he dicho y aquí en la clase de la primera, la diferencia entre un partero y el médico es que el médico, antes de que la cabeza nazca, de ahí para atrás, es lo que ustedes saben, lo que ustedes tienen que aprender. Porque no nace el bebé, si es una desproporción cefalopélvica, si tiene una distocia, si el bebé está encefálica, si está en bregma, si está enfrente. Eso es la diferencia entre ustedes y uno que recibe el bebé que es un partero. ¿Listo? ¿Qué otros temas deben saber? ¿Qué es un aborto? Ya ustedes lo conocen, no lo conocen. ¿Qué es aborto? Es un embarazo que se pierde menor de las 20 o 22 semanas. ¿Por qué 20 o 22? Porque para algunos autores es 22 y para algunos autores es 20. Entonces, un embarazo de 18 semanas que se pierde es un aborto. Un bebé de 4 meses que se pierde es un aborto. O la Organización Mundial de la Salud lo define como aborto antes de las 22 semanas o que pese en el momento del nacimiento menor de 500 gramos de ese bebecito. Doctor, que es una pregunta. ¿Y en mortinato uno también podría hablar entonces de un óbito fetal? Óbito fetal, sí señor, lo mismo. Óbito mortinato es lo mismo. Aborto entonces menor de 22 semanas o menor de 500 gramos de peso al momento de nacer. Prematuro extremo. ¿Por qué les doy todo eso? Es para irme al tema de embarazo prolongado. ¿Qué es un prematuro extremo? Un prematuro extremo es un bebé que nace o está entre las 22-24
y las 27 más 6 semanas, es decir, antes de las 28. ¿Por qué las 22, 24? ¿Y por qué no las de las 20? Vea que esos tiempos no están tan bien delimitados, porque muchos autores dicen que entre 20 y 24, entre 22 y 24, estos bebés los podemos llamar bebés no viables. ¿Por qué no viables? Porque así nazcan, los bebés van a morir. En cambio, después de 24 semanas van a tener muchos problemas que los vamos a ver, pero pueden sobrevivir. Un bebé de 24 semanas es un bebé de 520 gramitos, una cosita así. Y hay bebés que salen adelante sin problemas, pero vamos a ver en parto pretérmino y parto y a ruptura de membranas que todos los bebés tienen muchas complicaciones neurológicas y todo. Entonces, ¿por qué no los toman desde las 22? Porque muchos doctores dicen, si entre las 22 y las 24 el 100% de los bebés o el 99% de los bebés van a morir, entonces mejor ni los tengamos en cuenta. Y hay casos como los siguientes: llega una mamá con un bebé en trabajo de parto de 22 semanas, ya se vino, por muchas cosas que vamos a ver, y al mismo tiempo llegó otra que tiene 24 semanas, y no hay sino una incubadora y un respirador. ¿Qué harían ustedes? ¿Por qué le han dicho el neonato? Un bebé que van a ser de 22 semanas que pesa 500 gramos blanquitos y un bebé de 24 semanas que pesa 580 o 600. Los dos son chiquiticos y tienen muchos riesgos. Y no hay sino un ventilador nomás, porque el bebé va a necesitar ventilador, surfactante, todas las cosas. ¿Es cierto? Que el neonato le enseña. Las instituciones que hacen, ¿cuál tiene más chance de sobrevivir? Le pongo el de 24. Entonces es así. Entonces por eso entre 22 y 24 la mayoría de las veces dicen que son bebés no viables, y generalmente, para que ustedes tengan ese concepto, pero un prematuro extremo es desde las 22 hasta las 27 más 6, es decir, 28. Prematuro normal, pues, o sea, nosotros llamamos aquí prematuro, pero el término médico no es prematuro, sino es pretérmino. Lo que pasa es que la gente lo conoce con el nombre de prematuro, pero ustedes como médicos tenemos que hablar pretérmino extremo entre las 22 y 24. Pretérmino como normal podemos decirle, o sea, el pretérmino sin ningún otro adjetivo, está entre las 28 y las 34. Y un pretérmino tardío está entre las 34 más 1 y las 36 más 6. Porque a partir de las 37, ¿cómo se llama? Término o a término. ¿Listo? Entonces todo esto, ¿por qué se hacen estas divisiones? Porque los bebés, vamos a ver en las patologías que siguen de aquí en adelante, que un bebé pretérmino tardío tiene unas condiciones de manejo y unas complicaciones, pero entre más bebé, el bebé más chiquitico, más complicaciones tiene. Aquí no es como dicen las mamás, que si el bebé es de 7 mesinos se cría más que el de 8. No sé por qué dicen eso, pero las señoras le tienen esa idea de que los bebés chiquiticos de 7 meses salen adelante más de los 8. Nosotros los médicos, entre más semanas tenga un bebé, mejor. Es mejor de nosotros un bebé de 25 que 26, uno de 27 que 26, uno de 30 que 29. Entre más edad gestacional, menos los riesgos. Entonces ya saben ustedes antes de las 37. Ahora vamos a hablar después de las 37 para introducirnos en ese tema de embarazo prolongado. ¿Listo? Entonces ya saben ustedes que de término o a término es entre las 37 y las 40 semanas. ¿Sí o qué? Es un bebé de término o a término, está entre las 37 y las 40 semanas. Entonces vamos a ver cómo se llaman los de 40, mayores de 40, cómo se llaman, y entonces vamos a empezar a hablar qué es embarazo prolongado y cómo lo vamos a empezar a manejar y qué es lo que tienen ustedes que hacer. Aquí ya empezamos a meternos con el otro tema,
que vimos la primera charla, también la segunda, de la inducción del trabajo de parto, porque el embarazo prolongado, en algunos casos que los vamos a ver, ya empezamos a hacerle inducción a esa mamá. ¿Listo? Y ahorita nos devolvemos ahí. Para echarle aquí. Como que no tiene pila. Bueno, entonces embarazo prolongado, esta es la definición de la serie 10, está la 048, FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecobstetras, en el 2004 dio esta definición. ¿Qué es embarazo prolongado? Es un embarazo que rebasa las 42 semanas de amenorrea, es decir, 294 días, calculadas a partir del primer día de la última menstruación. Eso lo acogió después de hablar de una reunión de Ginebra y la Organización Mundial de la Salud y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Posteriormente apareció un término que se llama en vías de prolongación, es decir, aquellos que tenían entre 41 y 42 semanas. Pero embarazo prolongado tiene uno que tener dos connotaciones. Una es referente a la mamá y otra referente al bebé. En la mamá uno habla de embarazo prolongado y habla de embarazo postérmino. Y en el bebé habla del bebé postmaduro. Ya vamos a aclarar estos términos que aparecen ahí. En la literatura no es tan claro el término de embarazo prolongado, es decir, desde cuándo es embarazo prolongado y qué vamos a hacer con ese embarazo prolongado, que es lo que vamos a aclarar. ¿Qué tanta frecuencia e incidencia tiene un embarazo prolongado? El lío de esto es el cálculo de la edad gestacional, porque como ya lo vimos con ustedes, la fecha de la última menstruación está sujeta a muchos errores, pero sobre todo a estos dos errores. El primero es que hay un nivel sociocultural, la mayoría de las mujeres no saben cuándo fue su periodo menstrual, algunas intensitas sí. Ayer salió hay una aplicación, yo no sabía, hay una aplicación en el celular y yo antes estaba atendiendo ayer a una chica de 29 años, cuando le pregunté cuándo fue su último periodo menstrual y cómo le han venido las menstruaciones, y sacó el celular y trabajó la aplicación y me empezó a decir julio, agosto, septiembre, octubre, me lo dijo así, lo tiene, lo tenía ahí organizadito, los días que llegaron, toda la cosa. No sé qué aplicación, me dio pena preguntarle porque no sé cuál es. Entonces, pero eso es una excepción, la gran mayoría de las mujeres no saben cuándo tienen la última menstruación. Y el otro, el embarazo se inicia el día en que la paciente ovula o el día en que la paciente, el óvulo es fecundado. Entonces ahí tenemos una diferencia que nosotros no sabemos cuándo es. La mujer ovula, se supone que desde el momento en que ovula, 2-3 días llega a la trompa, el espermatozoide llega a la trompa, se la fecunda y llega después en su proceso de migración hasta el útero. De ahí pueden pasar de 7 a 15 días más o menos y nadie sabe que está embarazada la mujer. Entonces por eso todos esos cálculos están condicionados a que se varíe tanto la frecuencia de incidencia de embarazo prolongado. Para algunos autores es muy baja, como el 1%, pero algunos autores es tan alta como hasta el 13%, y algunos autores hablan de embarazo prolongado hasta el 15%. El problema de todo eso es saber en qué momento la mamá se embarazó, para saber si el embarazo sí se pasó de las 40 semanas. Entonces obviamente la frecuencia de un embarazo prolongado, ¿por qué está influenciada? Por el tipo de paciente, que se le olvidó la menstruación, que tanto fue rápido hacerse una ecografía para saber si el bebé tenía temprano o no, si estaba consumiendo anticonceptivos, recuerden lo que hablamos de la última menstruación confiable, si estaba lactando o si tenía irregularidades en el periodo. Todo eso me hace que nosotros, la incidencia, es decir, saber cuánto tiempo tengamos de un embarazo prolongado y de una gestación, varía con la menstruación. Pero ¿por qué es importante hablar de embarazo prolongado? Entonces uno podría decir, a mí que me importa que la mamá tenga 40, 41, 42 semanas.
¿Por qué es importante eso? Esta gráfica es como de 1970-80, pero es igual a hoy. Mira aquí en el eje de la Y está la mortalidad perinatal, es decir, la mortalidad de los recién nacidos, y en este está el momento de las semanas de gestación, en el momento del parto. Y ustedes se dan cuenta, aquí está el periodo entre el 43 y el 52, y en el 77-78, ustedes se dan cuenta que a medida que va pasando la gestación, aumenta la mortalidad perinatal. Pero hay un punto en el cual es muy evidente. ¿Cuál es? Semana 41. En la semana 41, el aumento de la mortalidad perinatal se hace casi que exponencial. Aquí es mucho más en esta época, porque no habían unidades de cuidado neonatal y todo lo que tenemos ahora, y la curva se va aplanando un poquito, pero sigue siendo muy importante, y toda esa mortalidad perinatal es a partir de la semana 41. Mire que entre la semana 40 y 41, para épocas recientes, ya no es tan evidente la mortalidad perinatal. Entonces, ¿qué les estoy diciendo aquí? Si yo dejo pasar un embarazo después de la semana 41, los riesgos para el bebé me empiezan a aumentar. Entonces, ¿qué? ¿Hasta cuándo? Si yo tengo en cuenta esa gráfica, yo podría decir, entonces yo no tengo tanto problema, podemos dejar el bebé hasta la semana 41 y vamos a mirar si eso es cierto o no es cierto. ¿Listo? Digamos que la señora sí le hicimos el diagnóstico de un embarazo prolongado. Yo ahorita lo aclaro aquí en esto que vamos a definir un embarazo prolongado. ¿Qué causa un embarazo prolongado? Es decir, ¿por qué un bebé no le da por nacer a la semana 40 o antes? La causa no está clara, como en muchas cosas de la obstetricia. Van a darse cuenta ustedes que no hay claridad sobre por qué. Hay unos factores de riesgo, pero la causa más común es un error en la edad gestacional. Entonces, ¿cuál es el error? Que la señora no sepa la última menstruación, o que no se haya hecho una ecografía en el primer trimestre, que ustedes ya saben que el margen de error en el primer trimestre es de ¿cuánto? En cambio, si la señora nunca hizo una ecografía en el primer trimestre, sino llegó a la semana 30, el margen de error es de 20 días, 3 semanas. Entonces ya nosotros no sabemos si esa señora tiene, al momento en que está, o 43 semanas o tiene 37. Mira que es muy grave que una señora no llegue con una ecografía temprana al momento del parto. Y van a ver ustedes en clases después, cuando hablemos de APP, amenaza de parto pretérmino, que cuando a una señora le llega en ese caso, uno no sabe, bueno, esa señora será, se está pasando el tiempo y yo ya vi que si la dejo después de las 41 el bebé tiene riesgos, o la saco antes y el bebé puede que sea un pretérmino. Es muy complicado. Entonces la etiología no está clara. La más común es que no sea una adecuada determinación del tiempo de embarazo. Si la paciente tiene un bebé previo con un embarazo prolongado, eso es un factor de riesgo. Si hay una enzima que es deficiencia de la sulfatasa placentaria, también, que es muy difícil de determinar. Y si hay una falta de estímulo del eje del hipotálamo hipófisis, tanto del feto como de la mamá. Si ustedes leyeron por qué se desencadenaba el trabajo de parto, hay una teoría que es por un desarrollo hormonal de la hipófisis, hipotálamo, hipófisis adrenal del feto. Entonces los fetos anencefálicos, que no tienen el cerebro, no desarrollan hipotálamo, hipófisis, no hacen un estímulo sobre la corteza suprarrenal fetal y no desarrollan un trabajo de parto. Esa es una teoría, no se ha comprobado, pero esa es una teoría. Entonces todas estas cosas son factores de riesgo como posibles causas del embarazo prolongado. Ya sabemos que si no tenemos una última menstruación adecuada, podemos sobreestimar la edad gestacional, no sabemos realmente cuándo está el embarazo, y la variabilidad de cada ciclo menstrual de cada mujer, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué factores de riesgo hay para que tengamos un embarazo prolongado? Tenemos factores maternos, factores fetales y factores ovulares. Maternos: si la mamá tuvo un embarazo posmaduro o postérmino o prolongado, los bebés de ella probablemente también sean.
Características constitucionales de la mamá, ya vamos a ver por qué las mamás gorditas, entre más gorditas y entre más edad, tienen más riesgo de tener un embarazo prolongado. ¿Por qué? No tenemos la menor idea. Y factores mecánicos, cuando los bebés están en podálica o están en transversa, parece que no hace presión sobre el cuello del útero y no se desarrolla un trabajo de parto. Y lo que ya hemos hablado del bebé, un anencefálico o que tenga una desproporción feto-pélvica, no me desarrolla adecuadamente un trabajo de parto antes de las 40 semanas. ¿Qué factores de riesgo? Este es un bebé anencefálico, son inmundos y feos, ¿cierto? Son feísimos. Ojalá no les toque atender un parto de esos, porque a veces les llegan a ustedes bebé, mamás sin control prenatal en trabajo de parto y a ustedes les toca atender el parto y cuando van a sacar la cabeza le meten la mano a la cabeza del bebé aquí, ¿cierto? Aterrador, feísimo, ¿cierto? Y muéstrenlo a la mamá, pues peor para ella, ¿cierto? Son los bebés que tienen carita de sapo y en ecografía se ve así, los ojos así estirados como un sapito, ¿cierto? Pues no quisiera mostrarles, ojalá que ninguna mamá tuviera eso, pues en la vida real ahora. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos? Pacientes nulíparas, es decir, una mujer en su primera gestación tiene más riesgo de tener un embarazo prolongado. Pacientes, aquí es mayores de 35 años, ¿por qué razón? No sabemos. Pacientes hipotiroideas, tampoco sabemos por qué, pero las que son hipotiroideas tienen más riesgo de tener un embarazo prolongado. Las anencefalias, las desproporciones con las cabezas no apoyan bien sobre el segmento cervical. Todos esos factores de riesgo tenemos para embarazo prolongado. 50% de las mamás que tienen ahora un embarazo prolongado tuvieron un bebé con un embarazo prolongado. Este antecedente es muy importante. Cuando estén con una mamá, pregúntele cómo le fue en el parto anterior. Bien, ¿nació de cuántas semanas? No, de 41. Ya ustedes deben saber, este bebé puede nacer también de 41 y hay que hacer unas cosas. Ya van a saber ustedes qué hay que hacer. Si la mamá es gordita, obesidad, tiene más riesgo de tener un embarazo prolongado. ¿Por qué? Ni idea. ¿Cierto? Su primer bebé, la insuficiencia placentaria, que ya lo vimos, si el bebé es un feto masculino, tiene más riesgo de desarrollar un embarazo prolongado. ¿Por qué? Tampoco sabemos. Edad mayor de 35 años, tampoco sabemos. La malposición fetal, las podálicas y las transversas, y si tiene malformaciones congénitas. Todo esto son factores de riesgo asociados a un embarazo prolongado, pero dense en cuenta que si ustedes me preguntan, Daniel Aldana, ¿usted sabe por qué es un embarazo prolongado? Yo les digo, ni idea, ni yo ni en el mundo. Afortunadamente la ignorancia es común, ¿cierto? ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces? ¿Cierto? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta la última menstruación y ojalá la primera ecografía. Primero, siempre lo vamos a hacer de dos formas, clínico y desde el punto de vista ecográfico, ¿cierto? O con exámenes auxiliares. Pero vamos a primero hacerlo sospecha clínica. El diagnóstico de embarazo prolongado no es por clínica, debe ser ecográfico. Entonces, por clínica siempre tratemos de definir bien la fecha de la última menstruación y la fecha probable de parto, teniendo en cuenta las salvedades que ya hemos hablado de una última menstruación confiable. Siempre descartar los antecedentes del ciclo menstrual. La señora que tiene oligomenorreas o hipermenorreas, esa señora no es una última menstruación confiable. Si está utilizando anticonceptivos 3 meses antes previos a la última menstruación, tampoco. Tratar de investigar la fecha en que percibió por primera vez los movimientos fetales es muy difícil, por lo que les digo. Desde el punto de vista médico, la última menstruación se detecta, los movimientos fetales se detectan entre la semana 17, 18, algunos autores hasta la 19. Pero las mamás a veces le dicen a uno que lo detectan con 2 días de embarazo, entonces es muy complicado saber uno tener en cuenta esto. Y esto nos ayuda, los datos de la evaluación uterina nos ayuda, pero no hacen diagnóstico. Recuerden que antes de las 12 semanas el útero es intrapélvico, a las 20 semanas más o menos el útero está a 20 centímetros de altura uterina, que es el nivel del ombligo, y ahí para adelante cambia más o menos hasta la semana 24. Por cada centímetro de altura uterina es más o menos
la edad gestacional, ¿cierto? Es decir, si yo le envío la altura uterina acá, me da 24, yo asumo que esa señora tiene más o menos 24 semanas de edad gestacional. Pero si tiene una altura uterina de 30, ¿cuánto puede tener de edad gestacional? Y no tiene ecografía, su última menstruación no confiable, ¿cuánto asumo? ¿Cuánto es un embarazo de término de altura uterina? Más o menos en promedio. 34, 35, más o menos después de las 37 semanas. Es lo ideal, pues 34, 35. Obviamente, porque esto es tan difícil, porque si la mamá es una gordita va a tener 40 altura uterina, si la bebé tiene polidramios, si son 2 bebés, si tiene miomas, es muy difícil saberlo si uno no tiene una ecografía, pero ustedes clínicamente se tienen que ayudar. Más o menos la regla es la siguiente: hasta la semana 24, más o menos, hasta la semana 24, la altura uterina en una señora no gordita, ya promedio, más o menos, es por cada centímetro es la edad gestacional. Es decir, si yo le calculo 18 de altura uterina, más o menos tiene 18 semanas. Hasta la semana 24, si le calculo 24 semanas. De ahí para adelante, por cada centímetro son 2 semanas. Es decir, si yo le calculo 25 de altura de uterina, ¿cuántas semanas tiene? 27. 26. 27, sí, exacto. ¿Listo? ¿Ok? Más o menos. No es exacto, son guías que nos daban los profes y que nosotros las damos a ustedes, porque aún en nuestro país eran mujeres sin control prenatal, sin ecografía, entonces ustedes le van haciendo más o menos, ¿cierto? ¿Okay? Si tiene 30 de altura uterina, más o menos uno puede decir tiene 32, 33 semanas, más o menos así. ¿Ok? Bueno. ¿Qué exámenes tenemos para el diagnóstico de la embarazo prolongado? Definitivamente la ecografía es el método para nosotros. Si la paciente tiene una ecografía en los primeros 3 meses de embarazo, es lo ideal, es la que menos riesgo tiene y todo. Entre más tiempo tenga, ustedes ya saben, tiene más dificultades, y nosotros pues nos tenemos que apoyar en otras cosas cuando la primera ecografía es de la semana 28, 30, 32. Listo. La otra cosa es la cantidad de líquido amniótico, que los que han estado en obstetricia y en pruebas de bienestar fetal ya manejan eso. Recuerden que se llama ILA, índice de líquido amniótico. ¿Se les ha tocado a todos? Sí. El ILA la medida del índice amniótico se tiene que hacer por ecografía y se llama índice de líquido amniótico, ILA, y hay 2 métodos para tomarlo. Tenemos la mamá aquí, la barriguita de la mamá, yo la divido en 4 cuadrantes, pongo el transductor de mi ecografía aquí y mido cuánto líquido tiene aquí, cuánto líquido tiene aquí, cuánto líquido tiene aquí, cuánto líquido tiene aquí. Cuando lo vean es muy sencillo, es una medida muy sencilla, muy subjetiva, pero es muy sencilla. El valor normal en todos los libros del índice de líquido amniótico está entre 5 y 25, ¿cierto? Eso fue la publicación que salió hace como 50 años del ILA, pues. Ese es un método. El otro método para medirlo es simplemente coger de los 4 cuadrantes en donde hay más líquido y uno mide cuánto hay de líquido ahí. Si tiene mayor de 2 centímetros, se supone que está normal. Entonces esas 2 medidas, esos 2 métodos para hacerlo: en la suma de los 4 cuadrantes o la suma de la columna mayor vertical por ecografía. Hoy por hoy este término de entre 5 y 25 no se está utilizando mucho. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 25, que es normal, a tener 5, que es normal. 5 uno puede decir tiene muy poquito líquido, ¿cierto? Si a mí me da 15, 14, 17, uno dice está como en la mitad y es normal. Entonces lo que estamos haciendo ahora es que este índice de líquido amniótico se refiera a la edad gestacional y por percentiles. Entonces uno dice percentiles, hay tablas para eso.
Entonces uno mide el líquido y escribe, uno en la ecografía, eso no es para ustedes, pero deben saber qué significa eso. Uno escribe en la ecografía, tiene 10 de ILA, percentil 50 para su edad gestacional. ¿Qué quiere decir? Que está bien, los percentiles deben ser entre el 10 y el percentil 90. Así debe ser, porque no es lo mismo tener líquido a la semana 20 que tener líquido a la semana 38. Son dos cosas diferentes, por eso es tan importante que los informes ecográficos vaya referido el líquido al percentil y no al ILA común y corriente. A mí me llega una ecografía de una señora de 37 semanas donde me dice que el ILA es 5 y yo me preocupo, así sea normal. ¿Listo? Entonces es mejor que lo refieran a la edad gestacional. Estas son dos formas de medir el índice de líquido amniótico para que ustedes sepan. Y mira lo que dice allí, el líquido amniótico aumenta hasta la semana 38 cuando alcanza más o menos 1000 mililitros y luego disminuye unos 800 hasta las 40 semanas. Y desde la 40 y la 41 también empieza a disminuir, y después de la 41, ¿recuerda la gráfica? Disminuye mucho más. Entonces el líquido amniótico es un indicativo de que el bebé está bien y de que está todo normal dentro del embarazo. Entonces, si yo sospecho que esta señora tiene un embarazo prolongado, pero no tengo una ecografía del primer trimestre y apenas me llega hoy y yo le veo que la barriguita me mide 35, le hago una ecografía y me dice que el líquido amniótico tiene 5 de ILA, yo sospecho que esa señora puede tener un problema de un embarazo prolongado porque me está disminuyendo el líquido amniótico. Es decir, me toca es tratar de ayudarme de otras cosas para hacer el diagnóstico de embarazo prolongado. Pero definitivamente el diagnóstico es por determinar una edad gestacional con una ecografía temprana. Si yo no tengo una ecografía temprana, si no tengo una ecografía del tercer trimestre, es demasiado difícil diagnosticar un embarazo prolongado. Moraleja de todo esto, muchachos, ustedes que son los replicadores más cercanos a la comunidad, traten de convencer a todo el mundo cerquita de ustedes que la que se embarace tenga una ecografía en los primeros 3 meses de embarazo, particular, que se le haga en la esquina, no con lo que sea, porque la EPS, ayer me decían, estoy esperando que la EPS me mande la ecografía, la señora ya tenía 26 semanas de gestación. ¿Qué me iba a preguntar? Profe, en el bolsillo mayor en la medida es pues 2 centímetros, ¿es un valor absoluto o hay 2 centímetros. Porque es que nos habían hablado que era mayor de 4 centímetros. No, 2 centímetros. Si tiene mayor de 2 centímetros es un líquido normal. La columna de 12, de una columna vertical en el sitio donde haya más cantidad de líquido. 2. Si tiene más de 2 suponemos que todo el líquido que vuelve al bebé es normal. 2. Bueno, ¿qué seguimos ahí? Otras determinaciones para ayudar al diagnóstico, como lo que decíamos de la sulfatasa, que eso se dicen ahí, eso es carreta, eso no se puede hacer. ¿Qué otras cosas nos ayudamos para el embarazo prolongado? Mirar las características del líquido, la turbidez del líquido. Entre más temprano sea la gestación, el líquido es más clarito, como agua. Entre más tiempo va pasando la gestación, el líquido se vuelve, los que ya han atendido parto, los han visto atender, ven que el líquido es un líquido que sale o con grumos o de color como un blanco claro, como lechoso. Ese es un líquido que está muy cercano al término. Cuando el líquido se está volviendo post término, vamos a ver las características, que es un líquido amarilloso, como amarillo claro, como color, sí es amarillo claro, como el meconio claro, como dice uno. Otra de las cosas que nos ayuda es las características de la placenta. La placenta también se envejece. Así como el líquido amniótico se va disminuyendo y todos en la vida nos vamos envejeciendo, la placenta también se envejece. Y ustedes han visto los informes de ecografía que dice grado 1, grado 2, grado 3. Eso también se ubica por ecografía. Entonces, maduración de la placenta. Maduración de placenta. Eso lo hacemos todo por ecografía. Son hallazgos indirectos de embarazo que está más cerquita del término o no. Grado 1 tiene unas características especiales que no es del caso decirlas, solamente es por ecografía, es un embarazo temprano. Grado 2
es un embarazo más o menos intermedio, y placenta grado 3, una placenta de término, o sea, después de las 37 semanas. Entonces no es normal que yo de pronto una señora tenga 5 meses y yo le encuentro una placenta grado 3, no es normal. Si ustedes llegan, les pongo el siguiente ejemplo, llega Daniela, la paciente soy yo, ¿cierto? Les digo, no he hecho control prenatal, vengo, doctor, porque es que yo ya creo que tengo el tiempo. ¿Cuándo fue su última menstruación, Daniela? Ni idea, doctor, no tengo ni idea. ¿Se hizo ecografías? No. ¿Control prenatal? No, doctor. ¿Qué hacen ustedes? Primero mándenle la ecografía. El de la ecografía les va a decir, les pongo este ejemplo, tiene 36 semanas por biometría fetal, tiene un índice de líquido amniótico de 7, que es en el percentil 5 para su edad gestacional, les tengo que decir así, y tiene una placenta que es grado 3, calcificada, pequeña, chiquitica. ¿Ustedes qué sospechan de ella? ¿Que está pretérmino o que está de término? De término. O sea, todo eso, no puedo llegar a una conclusión definitiva, pero ustedes tienen que armarse de los elementos que clínicos y paraclínicos que pueden. Ya no pueden saber qué edad gestacional real tiene esa señora, pero todos los elementos que les estoy diciendo a ustedes me pueden ayudar a que esa señora tiene un embarazo mucho más cercano al tiempo o pasado que un pretérmino. Entonces mira que la placenta ahí dice alteraciones de diámetro y longitud. Nosotros podemos hacer medidas de la placenta y saber cómo está, y las características de la maduración de la placenta también. Profe, ¿cuál es la grado 2? Lo que pasa es que son características ecográficas, ¿cierto? Entonces yo, para darle las características, yo las sé, pero pues no se justifica que ustedes las sepan. Grado 1 es una placenta temprana. Temprana es entre las 13 semanas, que se llama placenta, hasta las 20, 22. Grado 2 es una placenta que tiene unas características y que uno la encuentra entre las 24 y las 36 semanas. Y grado 3, una que encuentra entre las 37 y las 40 semanas más o menos. Pero son características ecográficas que no justifican que ustedes los conozcan. Ok. Dale. Si, por ejemplo, un embarazo de 33 semanas y pues se han hecho todos los controles, tuvo la ecografía del primer trimestre y todo, pero se encuentra una placenta grado 3. Pues aquí me está viendo una pregunta que dice que si una paciente que tiene ecografía del primer trimestre normal, controles normales, tiene 33 semanas y encuentra una placenta grado 3, es decir, una placenta madura para la edad gestacional que tiene la mamá, o sea, como decir una placenta viejita para el tiempo de la señora. ¿Qué hay que buscar ahí? Hay que buscar otras enfermedades que me estén haciendo madurar la placenta e envejecer la placenta. Entonces hay unas enfermedades como infecciones, toxoplasmosis, citomegalovirus, problemas vasculares como un SAF, como un trastorno hipertensivo. Todo eso me hace que la placenta vascularmente se me esté dañando y tengo que obligado a buscar qué está pasando con esa placenta. Por eso les digo, si ustedes encuentran una placenta grado 1 temprano, normal, en la mitad del embarazo grado normal, pero si encuentran una grado 3 a las 25 semanas, no es normal, ¿cierto? Hagan de cuenta ustedes como si la cara de ustedes se les arruga y el resto del cuerpo no a los 20 años, no es normal. Ok. Y aquí está más o menos pues el líquido, pues estos son de los vagos que se ponen a medir eso, porque eso no se puede medir, yo no sé cómo miden eso, ¿cierto? Porque tendría que sacar el líquido y medirlo en un cubo y volverlo a meter en la barriguita de la mamá, pues eso es muy difícil. Por eso las medidas del líquido amniótico son muy subjetivas, el índice del líquido amniótico es muy subjetivo. Yo realmente no podría decir con una mamá que le está haciendo la ecografía si tiene 800 centímetros, si tiene 1000, si tiene 1500. Pero ahí dice más o menos los cambios que hay y los cambios cualitativos que tiene el líquido a medida que va pasando el tiempo. Pero ¿cuál es el enredo del embarazo prolongado? Lo que yo necesito saber es qué complicaciones tiene el embarazo prolongado. Y tenemos desde el punto de vista materno. ¿Qué complicaciones maternas tiene el embarazo prolongado? Es aumento de la incidencia de cesáreas. ¿Por qué razón? Porque es que si una señora ya llega a las 40 semanas, la señora y el médico se están poniendo nerviosos.
¿Por qué? Porque ya uno sabe, ya cumplí los 9 meses. El doctor me dijo que la fecha probable de parto era para el 1 de agosto, de marzo, y ya es 8 de marzo. Ya tengo una semana de más. Esa señora te debe buscar 80 veces pues para ver qué vas a hacer con ella. ¿Cierto? Porque se pone uno nervioso. Ella se pone nerviosa porque ellas intuitivamente saben, las pacientes, que un embarazo que pasa del tiempo tiene riesgos para el bebé. Y ustedes ya saben a partir de hoy que un embarazo que se pasa a las 40 semanas y sobre todo a las 41 tiene riesgos del bebé, incluso riesgos de muerte del bebé. Entonces aumenta la incidencia de cesáreas. ¿Por qué? Porque es que el médico la encuentra a las 40 semanas o a las 41 un cuello de esos chupones largo, posterior, cerrado, 41 semanas. La señora ya ha ido 3 veces a buscarlo al médico. Ella le llega diciendo que el médico no se mueve y llega el marido diciéndole a uno: si le pasa algo a mi bebé, usted me responde. Entonces uno la manda para el médico a que le haga cesárea. ¿Sí me entienden? Entonces empiezan a aumentar la incidencia de cesáreas por eso. Segundo, trauma vaginal. Ya van a ver por qué trauma vaginal, porque los bebés crecen a veces mucho más, se hacen bebés macrosómicos, hay laceraciones de 3er y 4º grado, hay hemorragias por atonía uterina, que es muy frecuente en los prolongados, infecciones postparto por manipulación. Obviamente, si hay incidencia de cesáreas, hay más riesgo de infección de herida quirúrgica y más riesgo de hospitalizaciones prolongadas. Todos estos son los riesgos que tenemos para la mamá de un embarazo prolongado. ¿Y qué otras complicaciones? Tenemos esto en el bebé: hipoxia fetal, porque disminuye el líquido, porque hay complicaciones en la placenta. La placenta es el intercambio del bebé. La placenta es el órgano endocrino, el riñón del bebé. Si la placenta se va volviendo más viejita, el bebé tiene menos posibilidad de hacer intercambio fetal y hace hipoxia. Disminución del líquido hace lo que llamamos un estado fetal no tranquilizador, con la disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Un APGAR bajo el nacimiento, que los que ya están en neonato saben qué es APGAR, ¿cierto? Es una puntuación para saber el estado del bebé al momento del nacer, eso lo van a aprender. Puede haber daño en el sistema nervioso del bebé por ese proceso de embarazo prolongado, e incluso puede haber la muerte. Por eso ustedes deben estar muy pendientes de esos embarazos desde el comienzo de la gestacional. ¿Qué otras formas de diagnóstico tenemos? Eso que hablan ahí, diagnóstico para mirar cómo está el líquido. Esto no se hace nada, no hay forma de hacerlo. El estradiol urinario, nada de eso se hace. Si copian la diapositiva, sepan lo que ahí está, pero nada de eso es fácil para nosotros. Y para el bebé, como complicación, ahí estamos. Recuerdan una diapositiva que les decía: hay problemas del bebé y hay problemas de la mamá. El bebé tiene esto que se llama el síndrome de posmadurez, o en mi época ya casi no se ve, ya les digo por qué no se ve casi. Se llama el síndrome de Clifford y estaba dividido en 3 niveles. Puede que a ustedes les llegue uno que otro bebé todavía así, pues que nazca así, pero ya casi no lo vemos. En mi época lo veíamos mucho porque teníamos mucho embarazo prolongado. Ahora ya no los dejamos llegar hasta allá. Ya les digo por qué y qué hacemos. Entonces el Clifford es en el bebé, que es un síndrome de posmadurez. Y el estado 1, les voy a leer el 1 y el 3, y el de la mitad pues es la mitad de los dos. El estado 1, ¿cómo nacían los bebés? Vea: piel descamante, uñas largas, cabello abundante, alerta con los ojos abiertos, vivos, pérdida del panículo adiposo, es decir, el bebé estaba medio flaco. Era un bebé viejo recién nacido. ¿Cierto? Y mira el estado 3, los hallazgos de los anteriores, que es tinción amarilla de meconio en piel, líquido amniótico, cordón umbilical y membrana placentaria. Y el 3, coloración amarilla y brillante de las uñas y amarilla verdosa del cordón umbilical. Uno veía un bebé todo peludo, uñas largas, como arrugadito, flaquito. Así nacían los bebés, es decir, el bebé se estaba consumiendo sus reservas de hígado adentro de la mamá.
¿Por qué? Porque la placenta, que es la que le daban el alimento a la mamá, se va volviendo vieja y pequeña. Y cuando uno se va volviendo viejo y pequeño, no funciona como debe funcionar. Ya no existe casi esto, ya uno no ve casi esto. ¿Por qué? Porque ya no nos dejamos llegar hasta allá. Los detenemos, ya les digo qué hacemos con esos bebés. Pero para que ustedes sepan que existe eso. Y hay otra patología, que este es el síndrome de Clifford, pues que les digo: piel reseca, exfoliación, uñas largas, cabello abundante, arrugas visibles en palmas y manos. Uno veía ese bebé todo arrugado, como salido de agua fría hace 2 horas, ese bebé todo arrugadito. Era un bebé viejo, uno lo veía así, este bebé tan viejito. Y el otro problema que tienen los bebés, que creo que está en una diapositiva más adelante, pero para que no me veas, es el famoso salam. ¿Qué me dice que es el salam de los que pasaron por neonato ya, o que están en neonato? El síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiado. Es muy peligroso y es la primera causa de por cuales se mueren los bebés. Muerte intrauterina durante el parto o en neonatales tempranas. Entonces esas 2 cosas, el Clifford y el salam. Todavía vemos el síndrome de aspiración de líquido meconiado y el Clifford no lo vemos tanto ya, pero eventualmente se puede ver. ¿Qué problemas tiene la mamá de otras cosas? Que el bebé puede crecer mucho, pueden volverse viejitos, chiquitos, pero también pueden crecer mucho. Y la mortalidad perinatal aumenta 5 veces mayor. La distocia de hombro 19 veces mayor en esos bebés, y el daño traumático en esos bebés macrosómicos mucho mayor, lo que hace aumentar la cesárea casi en 2.5 o 2.3 veces mayor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de embarazo prolongado? La edad gestacional es importante. Si ustedes no tienen una ecografía de los primeros 3 meses, olvídese que no podemos hacer nada con esos bebés. Y lo que vamos a hacer es acercarnos al diagnóstico. Y la ecografía, todo lo que les dije del resto, los movimientos fetales, la altura uterina, son ayudas clínicas que a veces pueden ser muy variables y que no nos pueden dar a nosotros generalmente ninguna otra situación. ¿Qué otras complicaciones? El estado fetal no tranquilizador, ya no se llama sufrimiento fetal, sino estado fetal no tranquilizador. Que con todas las complicaciones van a tener un seminario sobre eso, entonces no me voy a detener con esto. Y la aspiración meconial, que el salam, síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiado, los niños que nacen de mamás que tienen mayor de 42 semanas, el 50% tienen líquido meconiado. Y en un postérmino, el salam es un 25%, es una complicación grave, la principal causa de daño neurológico en el bebé y la principal causa de muerte, y es una de las principales causas de lo que te digo, de que las mamás nos demanden a nosotros, que el bebé quede con un daño neurológico permanente o que el bebé se muera. Entonces ustedes deben estar muy pendientes de este síndrome como tal que tal. Otras complicaciones: traumatismo fetal, como ya lo vimos, distocia de hombro, macrosomía fetal, a veces le hacemos daño del plejo braquial, fractura del húmero, asfixia, cefalohematoma, fracturas craneales, porque nosotros tratamos de sacar esos bebés a la berraca y es muy complicado pues en el momento del parto. Y miren las complicaciones de un bebé de término, un bebé posttérmino. Término de estrés fetal, que es el estado fetal no tranquilizador, en general el promedio es un 5% de prevalencia, frente a un posttérmino el 8,4%, distocia de hombro, un trabajo de parto disfuncional mucho más frecuente en los posttérminos, trauma obstétrico más frecuente en los posttérminos, hemorragia, es decir, todo es más frecuente en el posttérmino. Entonces nosotros debemos tratar de que esos bebés no nos pasen de una edad gestacional, que es lo que les voy a enseñar aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un bebé? Primero, tenemos que aclarar, que no les he aclarado, porque en la literatura no está muy claro, qué es un bebé post-embarazo prolongado o un embarazo post-término. Lo que les voy a decir es un resumen y lo más aceptado, pero ustedes van a leer el libro de Botero, el libro de Williams, el libro rosadito, y ahí hablan de embarazo en vías de prolongación.
Eso es un término gaseoso que no existe, que no es claro, y por eso yo les voy a decir lo que está como más o menos decantado en embarazo prolongado, por lo menos de la definición, porque ni siquiera la definición está clara. Si ustedes tuvieran clara la definición, si todos tendríamos algo concreto, pero no lo está, y por eso los libros no son tan claros frente a eso. Entonces, recuerden que ya hablamos que era aborto, pretérmino extremo, pretérmino pues normal, pretérmino tardío, de término. Vamos en 40 semanas, ¿cierto? Hasta ahí son los de término. ¿Qué pasa con 40 más 1 en adelante? Eso es lo que está determinado más o menos en general, y esto es lo que yo les voy a preguntar en los parciales. Por eso les digo, aquí perdieron los demás obstetras, sus profesores ya perdieron el año, porque crean, lo que yo les digo es lo que les voy a preguntar, ¿cierto? Entonces, después de 40 semanas, la mayoría de los autores llaman embarazos post-término, y es que tiene que ser así. Si yo digo que hasta las 40 semanas de término, de 40 más 1 hasta las 50, debe ser post-término, ¿sí o no? Entonces, post-término, ¿qué es un embarazo post-término? Post-término es un embarazo que va de las 40 semanas más un día hasta las 41 más 6, es decir, antes de las 42. Y prolongado es un embarazo que va mayor de las 42 semanas. Entonces, ¿qué es un embarazo? Si estamos hablando de toda esta cosa, el embarazo prolongado yo lo tendría que tratar después de las 42 semanas, ¿sí o no? Y entonces esta carreta que les he echado a ustedes, ¿para qué? Hasta las que la señora no tenga 42 semanas yo no voy a hacer nada. Pero no, la charla se debe llamar embarazo post-término, no embarazo prolongado. ¿Listo? ¿Por qué post-término? Porque es el que pasa de 40 semanas para adelante. Pero en la literatura lo que medio está decantado es que post-término es entre las 40 y las 42, pues para que no se enreden con esto. Y prolongado mayor de 42. Hoy por hoy, ningún bebé debe nacer, ninguno, hoy por hoy, ningún bebé debe nacer después de la semana 41. Ninguno. Por eso es que no hay el síndrome de Clifford, porque Clifford daba cuando los bebés los dejamos después de la semana 42. Entonces, el postérmino es después de las 40 semanas hasta las 42, pero viendo la gráfica que después de las 41 tenemos problemas para el bebé, asfixia, más muerte perinatal, daño neurológico y más demandas a los médicos no somos tampoco tan pendejos. ¿Y qué dijimos? No los dejemos después de la 41, ¿cierto? Entonces, ningún bebé con una ecografía temprana, que yo le haga lo mejor la edad gestacional, ya ven ustedes todos los problemas que tenemos, que yo diga por una ecografía temprana tiene 41 semanas, ese día hay que terminar el embarazo. O sea, o la inducimos, hacer una inducción, como ya ustedes aprendieron a hacer la inducción, con misoprostol, prostaglandinas, oxitocina, o le hacemos una cesárea con indicaciones de por qué le voy a hacer la cesárea. ¿Listo? 41. ¿Qué pasa entonces entre las 40 y las 41? ¿Qué vamos a hacer? No, llega la paciente Daniela, que soy yo. Les digo, doctor, tengo una ecografía de la semana 11. Hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, estoy cumpliendo 40 semanas. ¿Usted qué va a hacer conmigo, doctor? Ah, no, yo aprendí que la debo hasta las 41. Váyase hasta su casa y venga a las 41. No. ¿Por qué? Porque a pesar de que las gráficas y todo me digan que el aumento de la mortalidad perinatal y daño neurológico a los bebés empiezan a hacer una línea exponencial a partir de las 41, entre las 40 y las 41 semanas también hay un riesgo para ese bebé. Entonces yo sí la puedo esperar hasta la 41, pero haciendo cosas. ¿Qué cosas hay que hacer?
¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Entonces, primero, una indicación adecuada de si el embarazo es post-término, no prolongado, así como yo le estoy diciendo. La señora llega hoy y tiene 40 semanas, entonces yo qué le voy a decir, vea doña Daniela, yo no sé usted por qué su bebé no quiere venir, ¿cierto? Puede ser que sea encefálico, puede ser que no le puedo decir eso, ¿cierto? Pero no sé por qué, eso no está claro, hay muchas razones por las cuales su bebé no se ha venido, pero vamos a hacer una cosa. Yo la voy a esperar a que arranque su trabajo de parto. ¿Por qué voy a esperar a que arranque su trabajo de parto? Porque no es lo mismo que yo le haga una inducción. Recuerde que la inducción es un procedimiento médico que tiene riesgos y complicaciones. Entonces yo le voy a decir, vamos a mirar es cómo está su bebé, porque el que me preocupa es obviamente usted, pero más su bebé. Entonces tiene usted 40 semanas, señora Daniela. Todo está bien. Le voy a hacer 2 exámenes que se llaman exámenes de bienestar fetal, y eso es lo que hacemos el 99% de los ginecólogos hoy en Colombia. 40 semanas cumplidas adecuadamente, ojalá por una ecografía del primer trimestre, apenas llega a la consulta, le hacemos un monitoreo fetal electrónico, que ustedes lo van a ver que lo ponemos MFE, y otro examen que se llama un perfil biofísico. Los dos son pruebas de bienestar fetal. Obviamente eso, de pronto el monitoreo lo encuentran en un primer nivel, pero el perfil biofísico es un examen que mide 5 parámetros, pero 4 son ecográficos, ya se los voy a dar. Los que ya hicieron esto, pues lo deben saber. ¿Qué parámetros mide? Y son parámetros ecográficos. 1, los movimientos fetales, y hay unas características de cómo se tienen que ver esos movimientos por ecografía. 2, movimientos respiratorios fetales. 3, tono fetal, también hay unas características que el que hace la ecografía las ve, pues, ¿no? Y el otro, el índice de líquido amniótico. Todos esos 4 parámetros son ecográficos. Entonces usted le puede decir, vea Daniela, usted está muy cansona, ya llegó a las 40 semanas, ¿cierto? Le voy a hacer un monitoreo y le voy a decir al médico de aquí a la esquina, que es ginecólogo, que me haga este perfil. Cada uno de estos parámetros se mide, o es 0 si no lo cumple, o es 2. 0 o 2, 0 o 2, 0 o 2, ¿cierto? Lo que yo espero es que todos los dé 2, 2, 2. Entonces, ¿cómo me mide el médico que hace la ecografía? Dice, ustedes le mandan el doctor, hágame el perfil biofísico, que esta señora tiene 40 semanas. Él les va a responder si todo está bien, que es lo que espera. Perfil biofísico normal, 8 sobre 8. Listo. Listo. Y ya cuenta el monitoreo fetal, y me hace este monitoreo fetal, que es el otro parámetro, también vale 2, y si sale normal es 10 sobre 10. Entonces, si ustedes mandan a esa paciente a las 40 semanas y estas 2 cosas me salen normales, ya en el monitoreo fetal ustedes saben que hay reactivo, no reactivo, ya ustedes lo tienen que saber después, más adelante. Si estos 2 me salen normales, usted le dice, vea Daniela, tiene 40 semanas hoy día 8 de marzo. Los 2 exámenes de bienestar fetal salieron normales. Váyase para su casa. Va a caminar media hora en la mañana, media hora en la tarde, y la espero en 3 días otra vez aquí. En 3 días, es decir, 40 más 3, le vuelvo a hacer monitoreo fetal y perfil biofísico fetal. Si todo sale normal, señora Daniela, váyase para la casa, esperemos a ver si arranca su trabajo de parto. Si rompe uno le da indicaciones, si bota líquido, si sangra, si no ve al bebé, si no siente mover al bebé, bueno, todas las indicaciones que van a aprender ustedes, viene antes. Si no, la espero cuando cumpla 40 más 6. Y ese día se viene con sus corotos, su ropa, las cosas del bebé, porque ese día la hospitalizo para hacerle o una inducción o una cesárea. ¿Listo? Eso es lo que hacemos.
Si alguno de los parámetros me sale alterado, obviamente la paciente la remitimos a un sitio donde me le puedan hacer otro tipo de cosas. Creo que otra cosa pues que difiere como en algo que nos habían planteado era que pues inicialmente se trabajaba como como agudo o crónico, o sea agudo el perfil biofísico, que sería movimientos fetales, movimientos respiratorios, tono fetal y NST, y ahí se toma 8/8 y cuando se le agrega el hilo ya sería indicativo de cronicidad y ahí sí se toma 10/10. Lo que pasa es que mira, hay dos cosas. Yo le estoy dando los exámenes que te tienes que hacer, pero los exámenes los tienes que interpretar tú, ¿cierto? O sea, este examen, este monitoreo fetal electrónico tiene muchas cosas. Hay uno que se llama anteparto y hay uno que se llama intraparto. El anteparto me va a decir, tiene unas características, es reactivo o no reactivo, y el intraparto me va a decir otras cosas. Este perfil biofísico, algunos autores dijeron, son 8 parámetros, son 4 parámetros que me dan 8, pero de los cuales, ¿cuál es el más importante de estos 4 parámetros? ¿Cuál creerías tú? El ILA. Entonces ellos dicen, el líquido amniótico es el más importante. El líquido amniótico es más importante aquí. Entonces, si todos estos me salen normales, 2, 2, 2, pero tiene nada de líquido, este nada de líquido me tumba todos los otros 2. Entonces, ¿qué dijeron algunos autores? No vale la pena hacer 4 parámetros, sino hagamos solamente 2 parámetros o un parámetro en el perfil biofísico. Y lo llamaron perfil biofísico modificado. Y el perfil biofísico modificado solamente tiene 2 parámetros. 1, el líquido amniótico, y 2, el monitoreo fetal electrónico. Si el líquido amniótico me sale con oligoamnios, yo puedo inferir que esa paciente viene con un problema, ese bebecito viene con un problema crónico, de cronicidad, pues decir, que no es nuevo que se le haya perdido el líquido de ayer a hoy. Entonces yo puedo decir, ese es un bebé que puede tener un estado fetal no tranquilizador crónico, ha venido perdiendo líquido, pues no la que bota líquido, sino el bebé que no forma líquido. Y si el otro me sale alterado, este es el agudo, ¿cierto? Es decir, si tengo un monitoreo fetal donde viene como con unos parámetros muy malos, que no es la clase pues para darles de monitoreo fetal, este puede ser agudizado. Eso lo puede uno interpretar también así, como crónico o como agudo. Pero estos son los 2 parámetros del perfil biofísico modificado, el líquido y el monitoreo fetal, no más. Y los 2 más puedo decir, si el líquido me sale malo, digo, sí, este bebé puede venir crónicamente enfermo, y si el bebé, y eso se ayuda mucho si el bebé no tiene, pronto tiene restricción del crecimiento intrauterino también. Pero si el monitoreo fetal me sale alterado, así tenga yo buen líquido, tengo que terminar el embarazo, porque yo digo, este bebé está sufriendo de alguna manera, ¿ok? Entonces uno tiene que interpretarlo a la luz de cómo están las condiciones del bebé en ese momento. Yo pienso que el líquido amniótico es un parámetro demasiado importante en la evaluación del bebé. Si hay un líquido amniótico disminuido, al bebé le pasa algo tiene. O es el bebé, o es la placenta, o alguna cosa, y ese bebé hay que ponerle mucho cuidado. Y hay que hablar de eso, de lo agudizado y lo crónico. No es como el objetivo de hoy para hablar de eso, sino porque probablemente en estos no me vaya a salir ese resultado. Pero sí hay esa valoración de que uno puede ser crónico y el otro puede ser agudo. Pero sí se le puede agregar entonces el parámetro del test de ¿De qué? El test de monitoreo. Volvemos a lo mismo, o sea, lo que pasa es que estas son pruebas de bienestar fetal. El monitoreo tiene 2 tipos de pruebas, una que es la mamá sin contracciones y la otra la mamá con contracciones. De la señora, yo por ejemplo les digo el ejemplo, yo soy Daniela, vengo con 40 semanas. ¿Daniela tiene dolores? O sea, ninguno. ¿Siente mover al bebé? Bien. Le voy a hacer un monitoreo fetal que se llama anteparto. Y el monitoreo fetal anteparto tiene unas características diferentes al monitoreo fetal intraparto, que es categoría 1, categoría 2, categoría 3, no sé si algunos ya han revisado esas cosas. Entonces,
Yo con el solo líquido amniótico, porque yo le digo, no le voy a hacer el monitoreo, viene Daniela que tiene 40 semanas, yo le miro el líquido y le digo, Daniela, tiene poquito líquido, yo estoy obligado a hacer el monitoreo, ¿cierto? Lo tengo que hacer. ¿Okay? No sé si te enredo más o si te dejo aclarado la cosa, pero la idea es en prueba de bienestar fetal que no, pues, yo te podría dar aquí, pero me toca demorarme 40 minutos para hablar de esto, no da la cosa. Listo, entonces entendieron qué hacemos con. Es que es embarazo prolongado, entonces la charla no la debía llamar embarazo prolongado, sino embarazo post-término. Entonces, ¿qué es embarazo post-término? El que sale del término. ¿Cuál es el término? Entre 37 y 40. Después de 40 es post-término. ¿Hasta cuándo? Hasta las 42. Después de las 42 es prolongado. ¿Qué hacemos los obstetras ahora? No dejamos pasar un bebé después de las 41 semanas. Le terminamos el embarazo. Si me llega a las 40, monitoreo fetal y perfil biofísico. Si está todo bien y señora no tiene riesgo, no es preeclámptica, no es diabética, no es nada rara, pues señora venga a las 40 más 3. Bien, volvamos a hacer perfil biofísico y monitoreo fetal. 40 más 6 no ha arrancado, señora venga a las 40 más 6. Ese día a las 40 más 6 le tengo que hacer un tacto. Si el cuello está cerrado y yo veo que es una pelvis buena, le tengo que poner misoprostol o prostaglandinas, y cuando empieza a abrir el cuello le pongo oxitocina en los valores que ustedes ya vieron. Si ustedes consideran que la señora tiene una indicación de cesárea por alguna razón, la tienen que remitir. Pero recuerden, no el solo hecho de tener 40 semanas es para hacerle cesárea, uno le puede hacer una inducción. ¿Ok? La principal causa de inducción de nosotros es el embarazo post-término. ¿Correcto? ¿Qué otras preguntas tienen, muchachos? Y para la inducción, pues si están en un pueblo se remite por la de cesárea. Ese es el lío. Pues a mí me toca hacer muchas salvajadas, ¿cierto? Medicina salvaje yo hacía, pues, pero uno ya está muy controlado. Yo pienso, y es mi recomendación a ustedes, claro que en medicina todo depende de lo que ustedes aprendan y lo que ustedes sean capaces de hacer y las cosas que quieran hacer, porque ustedes podrían hacer una inducción en un pueblo, pero obviamente el riesgo lo están asumiendo ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Para mí, cualquier paciente que llegue a las 40 semanas y no arranque un trabajo de parto espontáneamente, ya se convierte en una paciente de riesgo. Sí, pienso. Muchas veces se van a encontrar ustedes en que haya pacientes que llegan a las 40 semanas y le dicen a uno, doctor, tengo 40 semanas pero no tengo un peso para irme para Medellín y no me voy a ir, me voy a quedar aquí y usted verá qué hace conmigo. Entonces, ustedes qué hagan, escriban en la historia, paciente que tiene 40 semanas, se le explica qué tal, dice que no tiene plata, no sé qué, se le vuelve y se le explica tal, y uno no escribe más en la historia sino le dice a la señora, venga en tres días, no tengo monitoreo y no tengo ecografía, por lo menos cítenla cada 3 días o cada 2 días, cómo están los movimientos fetales, cómo se encuentra ella, la presión, hasta que arranque un trabajo de parto. Si la pueden convencer, perfecto, si no, grave. Pero uno va a encontrar eso. O encuentro también pacientes que le dicen a uno, doctor, vea, yo lo conozco a usted ya lleva aquí 6 meses en el pueblo, usted es un berraco, usted es muy bueno, doctor, yo confío mucho en él, yo me voy a quedar aquí que usted me atienda. Se lo cogen a uno así. ¿Ya? Pero yo pienso que una paciente que se salga de lo normal, y lo normal es que tenga su embarazo espontáneo antes de su parto, antes de los 40 semanas, y si ella se sale de lo normal, es una paciente que deben remitir. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Nada. Bueno, muchachos, pensé que me iba a rendir hoy más para adelantar otro pedazo, ya no me da porque no me gusta cortar las charlas que quedan muy mal, pues. Varias sociales. Primer social, muchachos, no, ¿qué les diría? ¿Cómo es el llamado de atención? Miren que los que están aprendiendo en última son ustedes, y no desaprovechen los espacios que tienen.